Me ha tocado para esta mañana. Pueden tomar asientos, son muy amables. Y la palabra del Señor siempre nos exhorta a estar juntos y usar estos espacios. Y quisiera hablar un poco acerca de la reforma protestante, siguiendo el pensamiento del doctor Expedito, y los desafíos que enfrentamos en la realidad latinoamericana. Déjenme iniciar rápidamente. Ustedes tienen ahí la introducción, no voy a abordar mucho sobre eso. Solamente decirles que el tema de la reforma es un tema bastante caliente, es un tema bastante interesante, porque la reforma no es nada nuevo. Ya en la Biblia, en el Antiguo Testamento hay esfuerzos de reformas. Por ejemplo, Elías reformó toda una religión corrupta en los tiempos de Acab y Jezabel. Juan el Bautista se levanta como un reformador. Pero quizás el reformador más grande de todos los tiempos ni siquiera fue Lutero. No quizá, de cierto o de hecho, no fue Lutero. El reformador más grande de todos los tiempos es Jesucristo, nuestro Señor. Él desafió el establishment religioso de aquel tiempo y se atrevió a hacer cambios. Al hacer esto, Jesús volcó todo el significado esencial de la palabra de Dios en la interpretación tergiversada que tenían aquellas personas, sobre todo la alta curia judía, donde teníamos al Sanedrín y teníamos a los intérpretes, los sacerdotes, los maestros de la ley. Y Jesús se atrevió a cambiar todo eso, y tanto así que Él dijo: ustedes han oído que fue dicho, mas yo os digo ahora. Este es un desafío. Jesús se lanza y desafía todo aquello que va a incomodar o va a de alguna manera a quitar ese status quo donde normalmente las religiones se estancan. Y la verdad es triste cuando una religión alcanza un estatus y se estanca, se acomoda, y de alguna manera empiezan a pensar que todo está bien. Y yo creo que, hablando de la iglesia nuestra, yo creo que estamos aquí en un tiempo como este para pensar un poquito y decir qué tanto tenemos que cambiar en nuestro movimiento. Yo no vengo aquí para decirles que tenemos que cambiar, pero sí para desafiarnos unos a otros en este pensamiento. Después llega Lutero, como ustedes saben, ya no voy a abordar de eso. El pastor Expedito habló de ayer, en el año de 1517, con sus 95 tesis. Lutero desafía el establishment religioso de la Iglesia Católica Romana y se atreve a incursionar con la pura Biblia, con ese hallazgo maravilloso que encuentra en la epístola a los Romanos, con las 5 gracias, o las 5 solas, de la cual habló el pastor Expedito: la sola Escritura, la sola gracia, la sola fe, la solo Cristo y solo a Dios la gloria. Basado en estos principios, a mí me gustaría reflexionar un poquito de qué tanto estamos honrando estos principios de la reforma hoy en día, particularmente en nuestro movimiento. Tal vez podríamos hablar acerca de la trascendentalidad de estos principios para la fe evangélica, afirmando hoy en día de que difícilmente se puede ser un verdadero evangélico y vivir una fe evangélica sin ser un protestante. Parece que el término protestante se ha olvidado, pero la verdad, protestar es defender la fe. Vuelvo a repetir, protestar es defender la fe. El legado de la reforma nos invita, como bien lo dijo el pastor Expedito ayer, a seguir reformándonos, reformando todo aquello que no está bien en la iglesia, porque para eso nos puso el Señor. Todo aquello que desafía la palabra, todo aquello que no va de acuerdo a la palabra, tiene que ser reformado por gente que tiene el Espíritu de Dios. Ahora bien, en revisión retrospectiva a estos principios de las 5 solas que he hablado, me gustaría pensar un poquito acerca del valor y la implicancia de estos principios para nuestra fe hoy en día. Porque, siendo honestos, muchas veces como evangélicos protestantes hemos fallado en lograr un entendimiento cabal de lo esencial de estos principios. Y al parecer
en ocasiones se han tratado estos principios con tanta liviandad que se ha caído en un liberalismo a la hora de entender uno de los legados más gloriosos de la Reforma. Y eso no debe seguir pasando, sobre todo en gente que tiene el espíritu, gente que estudia seria y concienzudamente la palabra de Dios y gente que está dispuesta a vivir los principios de la palabra del Señor. Vivir la experiencia de la Reforma es seguir el ejemplo de Lutero de nunca vivir con una conciencia atada por nada ni nadie, porque nada ni nadie nos puede atar a nada excepto la palabra de nuestro Dios. Bien, me gustaría que hablemos acerca de lo primero, la importancia que tiene la Escritura para no caer en la liviandad interpretativa en que a veces se habla en nuestros medios hoy. Es triste ver cómo falta palabra en nuestros púlpitos. Es triste ver cómo hay mucha gente, y no estoy hablando de la Iglesia de Dios en particular, pero estoy hablando del avance evangélico en el mundo. Y cuando yo veo la televisión y me encuentro con tantas cosas, hermano, yo digo, ¿cómo nos falta estudiar la palabra? ¿Cómo nos falta ser más serios con la palabra? ¿Cómo nos falta tener más respeto a la palabra de Dios? Y creo que esa es una de las cosas que tenemos que rescatar, porque Lutero se levanta siguiendo el espíritu de Pablo cuando habla de que la letra mata, hablando de la ley pura, sin una interpretación viva, pero que es el espíritu de la palabra lo que trae vida, lo que vivifica. Y creo que es importante que empecemos a vivir el espíritu de la palabra en nuestros púlpitos, en nuestras enseñanzas, en nuestros seminarios y en todos nuestros ámbitos, que el espíritu de la palabra surja de nuevo, porque eso es lo que trae vida. Y como dijo Jesús, vida en abundancia. Vivir nuestra libertad cristiana es respetar el espíritu autointerpretativo de las Escrituras, para no forzar la esencia misma de su significado en el afán de querer encontrar utópicamente una mayor libertad, conducente muchas veces por lo regular a un libertinaje espiritual, que eso sí lo vemos todos los días. La esencia de la Reforma protestante nos debe recordar que solo en Cristo, por la intervención y poder del Espíritu de Dios y por medio de la luz y la guianza de las Escrituras, el Dios y Padre nos ha hecho libres de una vez y para siempre, no solo de la esclavitud del pecado, sino de paso también de la ignorancia y de la superstición religiosa, porque eso es lo que trae una verdadera interpretación de la palabra, libertad. Nos debe recordar también que en Cristo andar en novedad de vida es la norma de nuestra libertad espiritual, para nunca más volver a caer en la esclavitud de la ley y del pecado y de la muerte, como dice San Pablo. Habiendo dicho esto, me permito lanzar estos desafíos para decirles una vez más a cada uno de ustedes y para mí mismo que necesitamos rescatar ese principio de estudio de la palabra, un estudio serio y profundo de todo el consejo de Dios, no solamente lo que nos gusta a nosotros que la gente escuche, o lo que tenemos la capacidad de nosotros de predicar, porque hay cosas que a lo mejor nos pegan a nosotros mismos y mejor no lo predicamos. Todo el consejo de Dios, manifestado en la totalidad de las Escrituras. Hoy en día no solo es preocupante el analfabetismo bíblico en que vive una inmensa mayoría del pueblo evangélico, sino también la marginación, confinación y reduccionismo del texto bíblico, que tal vez en una manera inconsciente, por no decir irresponsable, prolifera en los púlpitos de nuestras iglesias. El concepto de la sola Escritura, tal y como Lutero lo conceptualizara, nunca tuvo el objeto de departamentalizar a conveniencia y manipulativamente lo que tal o cual grupo religioso quisiera selectivamente enseñar a sus feligreses. No, señor. Antes bien, el término sola Escritura siempre implicó trazar, interpretar y aplicar correctamente todas las Escrituras. De hecho, este principio escritural lo encontramos claramente expresado por el apóstol Pablo en su exhortación de despedida a los hermanos de Éfeso, cuando le dice: porque no he rehusado enseñaros todo el consejo de Dios. Como evangélicos, herederos de la Reforma, como pentecostales,
Nunca debiéramos olvidar que el término sola escritura es solo una salvaguarda para no desviarnos del espíritu y de la esencia de la palabra, y evitar así caer otra vez en la supuesta autoridad de las tradiciones religiosas o eclesiales. El concepto de sola escritura es más bien un concepto de inclusividad escritural, el cual nos debe recordar a menudo que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como dice Pablo. De manera de propuesta en esta mañana, creo que nuestros seminarios e instituciones de preparación bíblica teológica, como entes formadores de los futuros hermeneutas y predicadores de la fe, tiene la responsabilidad urgente de priorizar el estudio analítico, serio y profundo del texto bíblico en su totalidad, respetando su significado original y exegético contextual, en el afán de encontrar respuestas a las realidades problemáticas y necesidades que aquejan a la humanidad hoy en día. Pero también es una responsabilidad de nuestras iglesias, de nuestros pastores, de la gente que predica, de hacer un estudio más a fondo de la palabra. Hoy en día las hermenéuticas abundan, pero una cosa es hacer una hermenéutica muy superficial de la palabra y otra cosa es pensar a fondo lo que la palabra nos quiere decir y no romper ese espíritu de la palabra. Las iglesias locales tienen la tremenda responsabilidad de convertirse en centros educativos, donde el estudio de las escrituras no sean las tradicionales enseñanzas devocionales en que muchas escuelas dominicales lamentablemente han caído. Es decir, enseñanzas superficiales, carentes de profundidad bíblica y una notable ausencia del consejo de las escrituras. Un segundo desafío, rápidamente, que yo veo en nuestra iglesia de hoy en día, y vuelvo a repetir, esto puede aplicarse a cualquier movimiento, es que abatir el concepto equivocado de la sola gracia es una tarea importante, porque hoy se ha tergiversado el concepto de la sola gracia, basada solamente en la fe de la cual nosotros somos herederos, y se piensa erróneamente que esto elimina la necesidad en el creyente de hacer buenas obras de amor y misericordia, las cuales deberían ser más bien el reflejo de nuestra gratitud por una salvación que nos ha sido adjudicada inmerecidamente, y lo que hacemos, lo hacemos por gratitud cada día. Pareciera ser que la deformación teológica del principio de la sola gracia ha ocasionado que tradicionalmente el pueblo evangélico tienda a menospreciar o a menoscabar el precio altísimo de la gracia pagado expiatoriamente por Jesucristo en el madero. Es en este punto tan importante que debemos recordar lo que solía decir el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, cuando habla de que la gracia de Cristo no es barata, como hoy la están abaratando los movimientos que ustedes conocen. No es barata por cuanto costó la vida del Hijo de Dios. Es gracia porque es concedida gratuitamente, pero costosa porque no hay manera como la podamos pagar. De manera que un pecado del pueblo evangélico ha sido tradicionalmente abaratar la gracia de Cristo al mejor postor, pues en el afán de una prosperidad no bíblica, nuevas simonías e indulgencias han surgido en los púlpitos modernos. Las bendiciones de gracia provenientes de un Dios de abundante gracia se han convertido en prebendas eclesiásticas de los predicadores de una pseudo prosperidad, y eso es triste y es lamentable. El abaratamiento de la gracia divina desde los diversos ángulos en los púlpitos evangélicos ha afectado sin duda el verdadero espíritu de la reforma y de la sola gracia, del compromiso con la vida del discipulado cristiano, a tal grado que hoy en día es común predicar un discipulado sin cruz, es decir, un discipulado sin renuncia, sin compromiso y sin obediencia a la fe de Cristo. El desafío moderno es ponderar el auténtico significado de la gracia de Cristo a través de un discipulado que nos comprometa
a ser verdaderos seguidores de Cristo en palabra, en fe y en conducta. Un discipulado que honre la gracia divina a través de la obediencia de la fe y el seguimiento de Cristo. Pues otra vez, usando los términos de Bonhoeffer, solo el que cree obedece y solo el que obedece cree, y eso es una realidad. Solo un discipulado así nos dará un sentido de identidad más acorde al pensamiento de Cristo. El pensamiento de Cristo, quien dijo a sus discípulos: por sus obras los conoceréis. Pues como dice Santiago, la gracia sin obras es algo barato. Es un menosprecio de la gracia de Dios. Así alumbre vuestra fe, dijo Jesús, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si alguien debe hacer buenas obras, somos los evangélicos, somos los protestantes, somos los que hemos sido inundados por la gracia del Señor. Por eso sigamos adelante haciendo esas obras que Dios quiere que hagamos. Mire, quiero rápidamente, por el tiempo, pasar al otro aspecto que es tan importante también, aunque el discipulado bíblico es algo abandonado, y tristemente, porque es nuestro compromiso con la obediencia a la causa de Cristo, y debemos hacer un discipulado no solamente en transferir información en nuestras aulas, sino en vivir y modelar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Discipulado es poder transferir nuestras vidas a otros a través de vivir carácter, a través de vivir en madurez y a través de establecer un estilo de vida que otros envidien, que otros quieran vivir para la gloria de nuestro Dios. Pero hay un tercer desafío, por el tiempo, que me gustaría abordar en esta mañana. Y el tercer desafío es poder dimensionar correctamente el misterio de un Dios trino. Cuando Lutero dice solo Cristo, muchas veces se ha malinterpretado eso. Solo Cristo no significa que estamos haciendo a un lado la Trinidad. Eso no es lo que Lutero quiso decir. De un Dios trino, creo que la mejor manera de poder conocer a Dios y de poder ver a Dios es a través de la Trinidad. Y como decía Agustín de Hipona, la Trinidad o la crees o te pierdes. El que la trata de razonar se vuelve loco, pero quien la cree se salva. Y yo quiero decirle, el Dios trino revelado en las Escrituras muchas veces ha quedado relegado con falsas interpretaciones y con payasadas como las que hoy se dice cuando dicen que el Espíritu Santo tiene género. Dios mío, qué tiempos vivimos, qué tiempos que realmente nos aterran cuando nosotros encontramos otras verdades en la palabra del Señor. Pero el solo Cristo es otra cosa. El Dios trino, quien en la economía salvífica se revela a nosotros como un Dios único, distinto a los falsos dioses del paganismo, a través de tres personas distintas, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así, es importante recordar que el pensamiento de los reformadores, con el principio teológico de solo Christus, en ningún momento significó un vuelco hacia un unitarianismo teológico en cuanto a la conceptualización de Jesucristo como Dios único, distinto en esencia del Padre y del Espíritu Santo. De haber sido así, los reformadores habrían caído en el error de la doctrina modalista sabeliana, la cual fue señalada y rechazada en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Para los reformadores, el concepto de solo Cristo significó más bien el rechazo de cualquier otro medio o instrumento de salvación que no fuese Cristo crucificado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Solo Cristo siempre ha implicado que solo Cristo salva, que no hay iglesia, ni hay indulgencia, ni hay penitencia, ni hay manda, ni hay promesas de fe, ni hay obras de justicia que valgan a la hora de buscar la justificación delante del Dios trino, del Dios verdadero. Pablo afirma este concepto cuando nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, solo Cristo. Sin embargo, este concepto nunca debiera minimizar el lugar y el valor de la persona del Padre en la economía divina, quien se revela a sí mismo en las Escrituras como Dios creador y planeador de nuestra salvación. Tampoco debiera minimizar el rol y la trascendencia de un Dios
el Dios Espíritu Santo, gracias, quien también es revelado en las Escrituras como el instrumento indispensable aplicador de la gracia divina y de la gracia redentora de Jesucristo. Y es en este punto donde me gustaría añadir la tremenda importancia que tiene el poder de enseñar el significado de la Trinidad en nuestros púlpitos hoy en día. Por el hecho de que la Biblia nos revela la existencia de un solo Dios verdadero, pero que se ha manifestado en tres personas distintas. Es importante que todo cristiano entienda la doctrina bíblica de la Trinidad, porque es la esencia de quién es Dios, y es la manera como podemos comprender adecuadamente la naturaleza del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo revelado en las Escrituras. El solo Cristo no debiera limitar la expresión y la manifestación histórica de un Dios trino en la comunidad de fe y en la mayordomía divina de la creación y de la redención. Es importante entender que la obra de Cristo sin la intervención del Padre y la manifestación del Espíritu Santo no hubiese sido posible jamás. Este concepto teológico fue claramente entendido por el apóstol Pablo en su despedida epistolaria a los creyentes, cuando menciona en Corintios 13:14 la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y un cuarto desafío que la reforma nos impone y que tenemos que ser responsables con ello, que yo creo que es crucial en este tiempo. Y este tiene que ver con la inclusividad de los miembros del cuerpo de Cristo a través del sacerdocio universal de los creyentes. Creo que estamos en deuda con la reforma hoy en día, cuando tenemos tantos clérigos que han manipulado los púlpitos y que han manipulado los ministerios y que han tomado control excesivo de los ministerios, y no estamos haciendo trabajar al cuerpo de Cristo. El tema de uno de los legados de la reforma, el poder reconocer el sacerdocio universal de los creyentes, es imperante hoy en día. Hoy en día, en una era posmoderna caracterizada por una sociedad pluralista y relativista, cuando los absolutos institucionales teológicos y aún bíblicos pudieran no tener mucha relevancia para las nuevas generaciones, el concepto inclusivista, me gusta eso, inclusivista del sacerdocio de los creyentes en el cuerpo de Cristo, es sin duda de extrema importancia para la iglesia actual. Un desafío de la iglesia evangélica heredera de la reforma protestante es nunca dejar de ser una iglesia reformada por la palabra y el Espíritu, y nunca claudicar en la búsqueda de una continua reformación, como ya se habló el día de ayer. Esto, por supuesto, jamás podría ser posible sin antes romper las barreras limítrofes entre los clérigos y los laicos, lamentablemente. El día que los clérigos y los clérigos se empezaron a diferenciar de los laicos, en ese día nuestro mal comenzó. Yo creo que Dios puso oficios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero para edificar a los santos, para equipar a los santos para la obra del ministerio, para que los santos hagan la obra del ministerio. Esto, por supuesto, es importante que nosotros lo tomemos en cuenta y lo ponderemos, porque un pecado flagrante de la iglesia evangélica ha sido el excesivo control y el lamentable manipuleo por parte de los clérigos sobre el laicado en general. El rol bíblico de los clérigos, de acuerdo a Efesios capítulo 4, 11 y 12, está bien definido para cada uno de nosotros. Y a menos que la inclusividad de todos los creyentes en el ejercicio del ministerio de la iglesia sea una realidad,
jamás podremos soñar con una iglesia empoderada, emancipada, vibrante y participativa en la sociedad y en la cultura y en nuestro mundo. Jamás podremos ver una iglesia que sea la sal y la luz de la tierra. Si queremos que haya un avance, como es el lema de esta cumbre, necesitamos entonces capacitar y entrenar y soltar a los laicos para la obra del ministerio. El sacerdocio de ellos es de gran supremacía en la iglesia. Las grandes reformas nunca han surgido dentro del círculo íntimo de una curia o élite dominante, solo entre quienes forman las bases, es decir, personas de bajo rango, pero tradicionalmente llenas de ideales brillantes y con sueños y visiones de transformar el status quo y de mejorar y reformar los aspectos caducos e infuncionales de los diversos sistemas, sean estos sociales, políticos y religiosos. Y yo quiero decirle, yo amo a la iglesia de Dios. Yo soy iglesia de Dios. Yo fui salvado en la iglesia de Dios y no conozco otra iglesia más que la iglesia de Dios, y permita Dios que yo me muera en la iglesia de Dios. Pero esto no me quita de ver que hay muchas cosas que necesitamos nosotros reformar. Hay cosas caducas que no me gustan y que creo que a muchos de nosotros no nos gusta y que necesitamos trabajar en ellos. Pero este tema de ponderar el trabajo de los laicos, el trabajo de los creyentes, el sacerdocio de nuestros creyentes, es de vital importancia. Sin duda la inclusividad es importante de estos laicos en la vida y ministerio de la iglesia, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Solo así podemos soñar en grande con una iglesia evangélica empoderada, heredera de la reforma, que se mantiene en búsqueda de una continua reforma, la cual, sin perder la esencia del legado bíblico y histórico, se reinventa ante los desafíos de los nuevos tiempos. Una iglesia que, como el ave fénix, se quema y hiere a sí misma para renacer y surgir otra vez dentro de sus propias cenizas en una manera nueva y diáfana en el cambiar de los tiempos, porque los tiempos nos desafían. Una iglesia que nunca deja de ser pertinente y relevante en un mundo de necesidad, que necesita el evangelio de Cristo. En fin, necesitamos una iglesia que jamás, una iglesia que no pueda ser vulnerada por las puertas del infierno mismo. Una iglesia que se enfrente a los desafíos de este tiempo y que pueda seguir firme en la promesa de aquel que dijo: edificaré mi iglesia. Finalmente, por el tiempo, déjenme hablar de la última sola rápidamente, la sola gloria. La sola gloria es maravillosa. Solo a Dios la gloria, dice la palabra. No podemos darle a nadie más gloria más que a Dios. Como pueblo evangélico, respetuoso del plan y del propósito de Dios para su creación, no debemos olvidar que fuimos creados y redimidos y adoptados para la alabanza de la gloria de Jesucristo. Y como criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios, como corona de la creación, según Salmo 8, 4, 5, y particularmente como un pueblo rescatado de las tinieblas a su luz admirable, según 1 Pedro 2, 9, somos responsables no solo de dar gloria a través de nuestros actos litúrgicos, los cuales con frecuencia están llenos de mucha espiritualidad, sino también a través de reflejar su gloria en una vida auténtica de servicio a nuestros semejantes. Después de todo, no hay cosa que honre y glorifique más a Dios que el amar a nuestro prójimo, a una humanidad que, aunque caída, sigue siendo el eco de su mayor gloria. Dios no recibe gloria cuando la iglesia olvida dignificar y honrar a los seres humanos, los cuales fueron hechos a su imagen y a su semejanza. Quien sirve al ser humano sirve a Dios, y solo este y nadie más da mayor gloria a Dios que servir a nuestra humanidad, a nuestros seres, a nuestro prójimo. Así pues, nunca olvidemos que el llamado de dar gloria solo a Dios, no es un mandato escatológico, si es un mandato vigente en el aquí y en el ahora. Es el llamado urgente de Dios a claudicar a la gloria pasajera de este mundo. Es el llamado a rehusar la gloria que proviene de los hombres, tal y como Jesús lo hizo, y es el llamado a menguar para que su gloria crezca. Es el llamado a ser una iglesia que, lejos de reflejar la ambición por el poder, la fama y las riquezas y la gloria mundanal y pasajera,
refleje cada día la gloria de una iglesia auténticamente transformada por el Espíritu del Señor para servir a Dios a través de nuestros semejantes. A Dios sea la gloria. Representa un llamado urgente para una iglesia que con frecuencia se embeleza con los aplausos y el reconocimiento y con los números y con los logros, aunque nos gusta eso y es importante. Una iglesia que a menudo se embaraza en los negocios de la vida y que tiende a olvidar que la única gloria que vale la pena es la gloria de Dios. En respuesta a este punto, es de vital importancia que nuestras iglesias se preocupen por exaltar y dar gloria a Dios a través de una liturgia viva, dinámica y renovada, llena de expresiones y de acciones sacrificiales que exalten su nombre. Debemos recordar que según el autor de Hebreos, Jesús se ofreció a sí mismo en un sacrificio litúrgico de una vez y para siempre. Y la verdadera liturgia siempre debe trascender nuestros cultos y nuestras iglesias. La verdadera liturgia siempre debe estar impregnada de sacrificio y debe trascender más allá de nuestros cultos de adoración. Toda nuestra vida, dentro y fuera de la iglesia, debe reflejar nuestra adoración litúrgica a un Dios que merece ser honrado no solo en palabra, sino también en nuestras acciones diarias. Nunca, pero nunca debemos olvidar que la mayor gloria y la mayor honra al Dios de gloria solo puede venir de una iglesia formada por hombres y mujeres que hace rato dejaron de buscar su propia gloria para entronar al Dios de gloria en sus propias vidas. Que Dios nos ayude a todos a seguir reflexionando, a seguir caminando, a seguir avanzando y a seguir practicando los principios de la palabra y honrar esta herencia tan maravillosa que nos han dejado los reformadores. Que de alguna manera podamos seguir honrando el legado que hemos recibido de aquellos que un día se atrevieron a protestar por lo que Dios y su palabra también protesta. A Dios sea la gloria. Amén.